Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Esta semana el presidente Cortizo sancionó la ley que crea la política criminológica en Panamá. Vamos a estar conversando esta mañana con Severino Mejía, coordinador de proyectos y programas de seguridad de la Presidencia de la República, específicamente acerca de esta ley, de qué se trata y las repercusiones. Bienvenidos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos esta mañana aquí en Cara a Cara con Severino Mejía, coordinador de proyectos y programas de seguridad de la Presidencia de la República. Hay una iniciativa que ya fue sancionada por el presidente de la República, la nueva ley que crea la política criminológica en Panamá. Severino Mejía ha estado no solamente en este gobierno, quizás diría yo que por los últimos 25 años trabajando en temas de criminología en el país. Y sí sería bueno que nos explique, Severino, qué representa para el país tener ya una ley para una política criminológica. Sí, hablando de una manera muy folclórica, la política criminológica viene a eliminar o cerrar aquellas fábricas perversas productoras de criminales. ¿Qué quiero decir con esto? A prevenir el problema de la violencia. La violencia es un problema de salud pública. Mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? La violencia genera discapacidades, daños físicos, secuelas e impactos en la sociedad. Y en ese sentido, la prevención de la comisión de delitos, lo que se quiere es anticipar a esa fábrica productora de delincuentes, empezando por el hogar, la familia, para evitar de alguna manera el desarrollo de esta situación que vemos, no solamente en Panamá, en toda la región. Claro, nos enfrentamos a una realidad. Lo que ve la gente en ese día a día es no necesariamente la violencia o la necesidad de prevenir esa violencia, sino la represión a la violencia. ¿Cómo entonces entraría una política criminal para evitar lo que vemos en las calles día a día? Sí. Cuando hablamos de represión debemos enfocarnos en el Código Penal, en la política penal. A veces se tiende a confundir política penal con política criminológica. La penal es coercitiva, represiva. La política criminológica es preventiva. Trabajan de manera armónica. Un criminólogo, aunque tengo que decirlo, yo no soy criminólogo, trabajé muchos años en el Instituto de Criminología y pude lograr ese aprendizaje significativo que me dio a mí mucha visión de esta herramienta científica que el Estado hacía 21 años, desde que el Instituto de Criminología, en el primer congreso científico, se planteó la necesidad que el Estado panameño tendría que tener una política criminológica, porque ya se visualizaba a inicios de este siglo que el incremento exponencial de la violencia se iba a dar, solamente con el actuar del crimen organizado, el narcotráfico y demás. Estamos a tiempo todavía con la creación de esta ley, y te lo digo en función de países de la región, que encuentran es en la represión la fórmula para combatir la violencia. Ya se han olvidado prácticamente de la fase preventiva de esa violencia. ¿En Panamá estamos a tiempo? Sí, nosotros todavía estamos a tiempo porque acuérdate que tenemos toda una serie de jóvenes que es... ¿Qué quiero decir con esto? El problema empieza en el hogar. Ahí debemos enfocarnos y no con eso hago alusión de un hogar determinado por clases sociales, no, porque puede haber delincuentes de cuello blanco como delincuentes que vienen de hogares humildes. En un hogar disfuncional, donde no hay esos valores, esas relaciones familiares, se es proclive a la posibilidad de que un joven, donde no exista la presencia del padre o la madre, sea captado por las bandas y nos encontramos entonces en una situación, y peor aún, si no va a la escuela porque ha desertado o ha sido expulsado por el sistema educativo, es un candidato a ir al hospital, a la cárcel o al cementerio. Entonces lo que se busca con esta política criminológica, con un enfoque multidimensional, integral, interdisciplinario, conformado por científicos, lograr detener, no desaparecer, porque esto no va a evitar la criminalidad, pero la va a mitigar de tal suerte que a la hora de hacer el estudio de esa curva de criminalidad se tienda a estabilizarla o a la baja, aun cuando graviten en nuestro entorno los problemas de criminalidad. ¿Qué instituciones están involucradas dentro de esta política de criminalidad? Sí, la política criminológica va a estar adscrita al Ministerio de Seguridad,
pero va a tener como timonel a un secretario ejecutivo de la política criminológica, que tiene que ser un criminólogo, empezamos por ahí. Y 13 instituciones que van desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, de Trabajo, de Deporte, todo lo que tiene que ver con cultura, la Asociación de Criminólogos, el tema del manejo de victimología. Todas esas instituciones deben aglutinarse en un colegiado que permita determinar cuáles son los cursos de acción inmediatos que adoptar en función de los hechos delictivos. La primera institución que habría que ponerle la atención es el sistema penitenciario. El 65% de los privados de libertad, cuando salen, no demoran y regresan nuevamente, lo que nos está mostrando claramente que no hay una prevención apropiada para poder evitar que ese privado que tiene derecho a reinsertarse a la sociedad de manera apropiada pueda tener un cambio en su vida. Y eso es lo que se pretende. Pero me estás mencionando entidades que hoy en día no están bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, las prisiones están en la responsabilidad del Ministerio de Gobierno. Hay muchas oficinas en el Ministerio de Gobierno que tienen que ver con prevención en el caso de jóvenes y actividades que se realizan en barrios. Esta nueva secretaría trataría de agrupar a todas estas oficinas para que estén acordes y con un solo plan identificado para una estrategia nacional. Así mismo. La Secretaría Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo de la Política Criminológica es parte del Ministerio. El resto es un colegiado externo que viene a complementar la asistencia de la gestión y aplicación de la política. El Secretario Ejecutivo asesora, coordina, planifica con ese equipo interdisciplinario, todos especialistas. ¿Por qué la ley? Y es bueno resaltarlo ante Nógenes, porque Panamá es rica en leyes. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿quién es el timonel de la aplicación o quién le hace seguimiento a la aplicación de esa ley? Lo que se busca es, con este equipo interdisciplinario conformado por criminólogos, sociólogos, muchos de ellos criminólogos, sociólogos, psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, especialistas en el ramo, poder científicamente cómo atender el problema, trabajando armónicamente con el sistema penitenciario, porque el Ministerio de Gobierno va a estar presente. El secretario ejecutivo es el timonel, pero no es que va a estar subordinado a estas instituciones, es un colegiado externo que va a ayudar a apalancar la aplicación de esta norma. Y nosotros esperamos que, y quiero dejar claro, porque la gente pensará que esto va a empezar hoy, ya mañana, no. Esto es un proceso sistemático que desde ya en el Ministerio se está trabajando con la conformación del equipo, monitoreando o escudriñando qué es lo primero que hay que atender. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, el enfoque lo van a dar estos especialistas para determinar las prioridades y cómo se va a hacer, dónde se va a hacer. Vamos a seguir hablando de este tema, Severino, sobre todo porque muchos panameños pudiesen estar esperando que ante la ola de asaltos se acaben inmediatamente con la creación de esta ley de política criminológica. Profundizaremos en eso al regresar aquí en Cara a Cara, hoy con Severino Mejía. Continuamos aquí en Cara a Cara, hoy con Severino Mejía, coordinador de proyectos y programas de seguridad de la presidencia. Y estamos hablando acerca ya de la sanción de la ley que crea la política criminológica en Panamá. Severino, y yo decía antes de ir a la pausa, que el tema, por ejemplo, de los asaltos y la violencia que estamos viendo y que acabamos de ver esta semana, pudiese ser un tema que la política criminológica ataque frontalmente o pudiese haber un resultado visible apenas esto entre en ejecución. Yo creo Acláranos la diferencia, sí, porque creo que puede haber confusión. Sí, yo creo que es bueno la observación que haces, porque la gente piensa que la política criminológica tiene un cariz represivo. No. La política busca identificar el por qué se está dando la violencia y cómo anticiparse a que no se repita de manera consecutiva. Trabajará armónicamente con el Instituto de Medicina Legal, etcétera, etcétera. Pero lo que se busca en sí es prevenir el hecho delictivo, conocer los delitos que se están cometiendo, partiendo de la premisa que la criminalidad muta.
se transforma. Antenógeno. En mi época, cuando estaba muchacho, la violencia no era igual o similar a la que se está dando hoy día. Hoy hay más instinto de asesinato. Hay más crueldad. Hay más crueldad. Hay más psicopatía, por decirlo de esa manera. Y obvio, por los cambios cualitativos y cuantitativos que se han dado. Y por eso es lo que se trata de estudiar científicamente cómo atender el perfil de esos criminales. Y sobre todo con la prevención, cómo puede reinsertarse, aunque tenemos que dejar claro que todos los criminales que están en las cárceles no hay manera de poder reinsertarlo o tratar de que sea parte de la sociedad. Los asesinos seriales, los narcotraficantes, ya no hay forma, o los pederastas, o sea, los que violan niños, eso no hay manera. Usted lo suelta y vuelve y lo hace, porque es un asunto ya psicológico. Pero has tocado un punto importantísimo, ya que esta política criminológica funcionaría en la prevención. O sea, en el antes que ocurra o tratar de evitar que ocurra. Me imagino que otras entidades también se suman a esta lucha, sobre todo la inteligencia policial, el Consejo de Seguridad. ¿Otras entidades que también ayudan en ese proceso o me equivoco? De alguna manera, ¿cómo la política va a ayudar? Describiéndole a la policía, describiéndole al Ministerio Público cómo es la conducta y de qué manera debe enfocarse la atención penal sobre el caso. Habrá individuos que se determinan que son inimputables por el hecho de tener un problema. Un psicópata no es un individuo que forzosamente la sociedad piensa que es el asesino serial, no. Tú puedes ser un médico, pero eres un psicópata. Tú puedes ser un abogado, pero eres un psicópata. Son individuos que no tienen empatía, es su propia naturaleza. Y esos son detalles importantes que la política puede ayudar de manera sistemática a los que pueden atender represivamente la criminalidad. Y eso es el elemento adicional que pudiésemos de alguna manera indicar de cómo ir mitigando el problema criminal que se da en el país. Hoy en día, ¿cómo opera la política criminológica o no opera de ninguna forma? En este momento, una vez sancionado, vamos a empezar a darle la forma. Antes de esto no existía. No existía formalmente. Claro, tú dijiste algo. La prevención de la policía es preventiva y represiva, pero ya hablando de manera científica del problema, ya vamos a ver mejores resultados porque ya está institucionalizado este tema. Y habrán otros elementos que se tendrán que ir incorporando, Atenógenes. El tema de las víctimas. Aquí las víctimas son atendidas de manera apropiada, no digo que no se atiendan, pero tiene que ser atendida porque siempre nos enfocamos en el victimario. ¿Y qué pasó con las víctimas? La mujer que ha sido violentada. Todos esos son elementos que tienen que surgir con ese estudio científico de este problema y ayudar. Es que también ahora que lo mencionas, hay mucha crítica a los acuerdos de pena que se están dando últimamente. Es más, hay una iniciativa en la Asamblea que busca que en los casos de abusos sexuales no haya acuerdo de pena, porque se están dando, están aumentando los casos de abusos sexuales y están aumentando los acuerdos de pena en casos de abuso sexual. Si tú me preguntas a mí, como a nivel personal, yo también no comparto ese tema de acuerdo de pena. No soy abogado. Habrá elementos legales que lo permiten. Pero en el caso que tú estás señalando de un violador o un individuo que violenta a su esposa, o sea, violencia intrafamiliar, ¿y cuál es el efecto o la secuela que origina un hogar disfuncional cuando un hombre maltrata a una mujer? Ese niño o niña va a crecer con esa deformación y puede repetir o replicar lo que está viendo en su hogar. Entonces, la idea es evitar de manera apropiada que esa criatura no replique lo que vio en su casa. Y eso es importante, porque aquí la violencia doméstica, aquí nada más en los medios vemos homicidios. Vemos la consecuencia. Exacto. No vemos la causa. Exacto. Hablemos de eso. Sigamos hablando de este tema aquí en Cara a Cara, hoy con Severino Mejía, hablando acerca de la política criminológica del país. Continuamos aquí en Cara a Cara, hoy conversando con Severino Mejía, coordinador de proyectos y programas de seguridad de la Presidencia de la República. Hemos estado hablando acerca de la ley ya sancionada de la creación de la política criminológica en Panamá. Y creo que hay elementos claves. Por ejemplo, esta semana fuimos testigos de un recrudecimiento de la violencia en el país. Y de una forma u otra
sería bueno entender las razones por las cuales está pasando esto. Y quizás no tanto a los ojos de lo que vemos todos los días en la noticia, sino a los ojos de la falta de una política criminológica. Sabemos que acabamos de pasar por una pandemia de 2 años, donde hay una serie de necesidades económicas en este momento y que se están viendo reflejadas ya en la actividad delincuencial, por ejemplo, en las calles, Severino. Sí. Atenógenes, nadie nace criminal. Nadie nace con intenciones de ser pedófilo o pederasta. Nadie nace con un comportamiento de querer traficar droga. Hay muchos factores que inciden en el tema de la violencia. Por eso que lo señalé desde el principio, es un problema de salud pública. Y por lo tanto, siendo un problema de salud pública, esto es como un médico. Si no se aplica una atención primaria, ese individuo va a estar sujeto a las enfermedades que hoy día se han incrementado. Por lo tanto, la criminología va a permitir a identificar cuál es la causa que ese individuo se convirtió en pedófilo. ¿Por qué es pederasta? ¿Por qué golpea a su mujer? ¿Por qué transita de una conducta normal, una conducta social, que muchas veces es antisocial? Y es bueno aclarar que la conducta antisocial no es remontarnos al criminal común. El hecho de tirar un papel en la calle, el hecho de no cumplir las normas en una sociedad, es una conducta antisocial. Todos esos detalles, más el problema estructural, los problemas de desigualdad, los problemas de inequidad, los problemas de falta de valores, los problemas de educación. Como ves, es un tema multidimensional que requieren ser estudiados para aplicar las políticas apropiadas de tal suerte que podamos forjar proyectos de hombres y mujeres. No importa si tú vives en Cerro Cocobolo, no importa. Porque ha habido casos de muchos profesionales, el doctor Río, creo, el doctor Smith, Carlos Smith, viene del Chorrillo. La ventaja que él tuvo, como nosotros, vinimos de un hogar donde nuestros padres, siendo, en el caso particular mío, una maestra de escuela y un tornero mecánico, me enseñaron a lo que son los valores. Y ese es el detalle que a la familia hay que ponerle atención para evitar que las circunstancias internas del entorno contaminen a ese jovencito y que sea fácil de ser captado por la criminalidad. Antes de terminar, ¿en cuánto tiempo pudiésemos ya comenzar a ver resultados de esta ley de política criminal? Bueno, primero que todo es bueno señalar, porque aun cuando fue sancionado, la política como tal, por cuestiones presupuestarias, se va a empezar a trabajar desde el 2023. Pero eso no significa que ya exista la estructura o la arquitectura. Yo pienso que en unos 2 o 3 años se pueden ver los resultados. ¿Cómo lo vamos a ver? En las cárceles. Cuando en la cárcel nosotros veamos que se ha reducido ese 65% de reincidencia a un 35%, estamos avanzando. Cuando nosotros veamos que la expulsión del sistema educativo, que pudiese estar en 35 a un 38%, que los jóvenes salen de la escuela y se va reduciendo, está funcionando. Y todo esto es un trabajo integral, porque el tema de la seguridad es integral. Podemos decir que está trabajando y funcionando, y sobre todo con la esperanza que al darse un cambio de gobierno, esta política deje de estar integrada por cuestiones partidistas, porque la política lo señala claramente. Fuera la política partidista. Aquí lo que se quiere son científicos que le den la dirección o el rumbo apropiado para poder que la nación vea los resultados que todos esperamos. Dejaríamos de contar la cantidad de robos o asaltos por día, por semana, y comencemos a contar entonces la cantidad de detenidos que dejamos de tener. Exactamente. O que pudiésemos decir que el hacinamiento en las cárceles, que no va a ser rápidamente, va a tomar tiempo, y lo quiero decir con la máxima claridad y honestidad, porque mi presencia aquí no viene a echar cuento de historia de Walt Disney. Lo que se quiere es hablar con claridad meridiana que esto es un proceso sistemático que debe arrojar los resultados. El hacinamiento se va a ir reduciendo, y sobre todo que la sociedad entienda que cuando esto empiece a funcionar, no veamos con desconfianza al que sale de la cárcel. Démosle la oportunidad, una vez dado esta política, de poder incorporarlo. Y en la medida que ese individuo comience a recibir su salario y pueda poner la atención a su familia,
vamos a ver entonces lo que todos esperamos. ¿Por qué tomó tanto tiempo llegar al punto donde nos encontramos? O sea, porque hemos estado hablando por más de 25 años de una política criminal en el país. Es una excelente pregunta, muy buena pregunta. En el año 2006, luego que la Universidad de Panamá concluyera el desarrollo de la propuesta, el expresidente Martín Torrijos en el año 2006 adoptó, mediante decreto ejecutivo de junio de 270, el número 270, los lineamientos generales de la política criminológica, pero quedó ahí. Quedó hibernando, quedó en estado catatónico, o sea, en pairo en términos navales. Exacto. Entonces, en el 2010, con el expresidente Martinelli, con la Cruzada por la Paz, que originó un movimiento social, esa gran cruzada de vestido de blanco por el asesinato del joven Carrizo, el presidente Martinelli y el expresidente Varela se apoderaron, pero se metió el aspecto político partidista de querer mezclar su programa de gobierno con la política y se deformó y se distorsionó. Entonces, ya el presidente Cortizo lo había contemplado cuando propuso elevar ese decreto ejecutivo a ley de la República. Ha honrado ese compromiso. Yo creo que es importante, no tanto atenógeno en caso mío, que quizás sea más antiguo en el rango que tú por la edad que tengas, pero por lo menos mis hijos y mis nietos. Total. Que no queden atrapados por la vorágine de la violencia y todo lo que están aquí en el programa. Que sepan que tenemos la esperanza que poco a poco podamos lograr la paz social, que todos nos merecemos. Gracias, Severino. Severino Mejía, coordinador de proyectos y programas de seguridad de la presidencia. Hoy en Cara a Cara hemos hablado acerca de la nueva ley de política criminal del país. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana.